Vamos a ubicarnos en el inicio de los inicios. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Esta semana hemos titulado este estudio Mi proceso de transformación. Y vamos a ver nuestro proceso de transformación reflejado en la creación. Amén. Eso es lo que vamos a estar estudiando, que Dios nos dé sabiduría, que el Señor nos inspire y nos guíe para que podamos ser edificados en esta semana. Génesis 1, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión, los cielos y la tierra, era una expresión como totalitaria, si así se puede decir, de los judíos, del pueblo de Israel. Ellos se referían como a dos extremos opuestos para referirse a un todo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este primer versículo cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, en nuestra traducción, entendiéndolo a plenitud, podríamos traducirlo como: en el principio creó Dios todas las cosas, ¿sí? Esa es la expresión. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alguna vez tuve la oportunidad de predicarle un poquito acerca de este versículo, pero hoy quisiera que recordáramos este suceso poderoso que Dios opera y que el Señor hace en todos nosotros. Esto está sucediendo ahora mismo. Esto que la palabra del Señor en este versículo 2 nos narra, está sucediendo en este momento, ahora mismo está pasando. Cuando la Biblia me describe la escena de que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas en el abismo, pero a pesar del vacío y a pesar del desorden y a pesar de las tinieblas, el Espíritu de Dios estaba por ahí. A pesar de todo, el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo puede el Espíritu Santo de Dios, o cómo podía el Espíritu Santo estar ahí en medio de tanto caos? ¿Cómo podía el Espíritu Santo estar ahí en medio de tanto desorden? ¿Cómo podía el Espíritu Santo estar por ahí en medio de tanta tiniebla, de tanto vacío? Pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, esperando, presto y atento la orden, la voz creadora de nuestro Padre Celestial. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Sí, había desorden, claro, había vacío, por supuesto, había tinieblas, pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, presto y dispuesto a ejecutar lo que el Padre dijera, lo que el Señor hablara. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios listo. Nosotros a veces no comprendemos lo que está pasando. Mire, a veces pasan los años, a veces pasan los años de años tal vez. Y nosotros oramos y esperamos y oramos por nuestra familia y oramos por algún familiar en específico. Y a nuestros ojos no está pasando nada. Y pasa el tiempo y decimos: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué sucede? ¿Por qué no respondes mi oración, Señor? Llevo tanto tiempo pidiéndote, Dios mío, 1 año, tal vez 1 año y medio, 2 años, o tal vez más, diciéndote: Señor, toca a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos, Señor, a ese papá, a esa mamá, no lo sé. Y pareciera que Dios no escuchara nuestra oración. Pero aún en medio de ese caos, aún en medio de esas tinieblas que podemos ver sobre la vida de aquellos familiares que todavía no conocen a Dios,
Aún en medio de eso está el Espíritu Santo de Dios listo, pendiente, dispuesto. Para cuando llegue el momento, entonces Él entra en acción. Pero ahí está el Espíritu Santo, no te preocupes. No tengas temor, no dudes. Ahí está el Espíritu Santo. Así como en aquel tiempo la Biblia me dice y me deja entender que había vacío, caos, tinieblas, y el Espíritu de Dios estaba por ahí, dispuesto a ordenar. Así mismo está el Espíritu Santo de Dios en cada vida de cada persona que aún no conoce de Él, que aún no se decide por Cristo. Pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está atento, dispuesto, porque el Señor está obrando. Dice la Biblia que así como el ser humano ignora la obra de Dios que se lleva a cabo dentro del vientre de una madre encinta, así a veces ignoramos la obra del Señor, porque sencillamente podemos ver lo que está afuera, podemos ver que ese vientre va creciendo y suponemos que entonces el bebé se va formando, va creciendo, y lo sabemos. Pero en realidad no estamos viendo cómo se forma y cómo se une célula con célula, cómo se van formando los órganos dentro del cuerpo de ese feto ahí, que se va formando, que cada vez crece más, que cada vez tiene más forma, que cada vez se le forman más órganos ahí adentro. Ignoramos, no podemos ver todo el tiempo lo que está pasando ahí adentro. Y el Señor dice así, a veces nosotros ignoramos la obra de Dios, la obra que el Señor está haciendo. Por más de que no lo veamos, Dios está obrando. Por más de que no lo veamos con estos ojos humanos, Dios está obrando y está esperando y preparando el momento preciso para empezar a ejecutar su obra. Eso es lo que está sucediendo en tu casa, en tus familiares que no conocen a Dios. Eso precisamente es lo que está pasando ahora mismo en aquellos que tú ves que como que no pasa nada, como que antes empeoran. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra del Señor. Sobreabundó la gracia también. Ahí está el Espíritu Santo, no te preocupes. Solo enfoquémonos en dar testimonio, en ser luz, en ser un verdadero ejemplo de hijos de Dios para toda esa familia que aún no conoce del Señor. Seamos ejemplo y confiemos. Eso es. Porque ahí está el Señor obrando. Ahí está el Señor preparando todo. Sí, en medio de ese pecado. Sí, usted ve que como que cada vez está peor y como que cada vez se hunde más en la idolatría. Como que cada vez se hunde más en el problema, en la circunstancia. Pero el Señor está obrando ahí. En medio de esa oscuridad, en medio de ese desorden, ahí está obrando el Señor. Ahí el Señor está preparando el terreno y está esperando el momento preciso para llegar y afectarnos para bien, y afectar a nuestros familiares para bien. ¿O acaso usted no lo notó? ¿Acaso usted no lo identificó o no lo ha identificado en su vida? Así pasó, así nos pasó a nosotros, así te pasó a ti, así me pasó a mí, así nos pasó a todos. En medio del caos, en medio del desorden, en medio de la tiniebla, de las tinieblas en que vivíamos, yo hoy puedo entender y puedo ver que siempre estuvo ahí el propósito de mi Padre Celestial, aun cuando no le conocíamos. Yo hoy puedo ver hacia atrás y discernir y entender y comprender y ver claramente que el propósito de mi Padre estuvo ahí siempre, que el Espíritu Santo de Dios se movía ahí sobre la faz del abismo, de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo en medio del desorden, de las tinieblas, del caos, del vacío. Ahí estaba el Espíritu Santo. Yo lo puedo comprender. Puedo ver cómo el Señor, aun cuando no le conocíamos, Él estaba obrando en nosotros, en toda la familia. Yo puedo comprender cómo el Señor nos inquietaba hacia las cosas de Él, aunque no le conocíamos. Yo puedo comprender cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo estaba ahí moviéndose en medio de mi familia, aun cuando no le conocíamos, aun cuando pecábamos y andábamos en las tinieblas. Porque Dios nos guardaba, porque andábamos en medio de fiestas, en medio de eventos,
en medio de bailes, porque trabajábamos en grupos musicales, que tocaba música así en verbenas, en fiestas, en las calles, en los parques. Y nosotros, yo muy pequeño, desde los 8 años, empecé a trabajar por allí. Mi hermana, 5 años mayor que yo, todos estos años, hasta los 11 años, estuvimos en medio de esos ambientes, ambiente de licor, ambiente de drogas, ambiente de desenfreno, inmoralidad, de todo. Y yo puedo ver y puedo comprender que el Espíritu de Dios se movía aún en medio de esos momentos, porque puso temor en mis padres, puso un temor impresionante, un temor de Dios. Y ellos no nos dejaron, jamás nos dejaron probar una gota de licor en medio de esos tiempos. En medio de esos ambientes, jamás nos permitieron, nunca nos dejaron. No nos permitieron eso. Jamás. ¿Por qué? No sé. Mi papá tomaba, mi mamá también. Pero a nosotros no nos dejaron jamás, nunca. Yo no sé, explíqueme. ¿Cómo una persona que no tiene a Dios, cómo puede hacer algo así? El propósito de Dios, el Espíritu del Señor ahí preparando el terreno, obrando aún desde años, desde épocas recónditas en nuestras vidas, para que llegado el momento entonces el Espíritu de Dios empezara a ejecutar. Pero fueron años, pero fue toda mi vida, hasta hoy, porque no ha dejado el Señor de obrar, pero en medio de tinieblas y de vacío, hasta casi mis 12 años. Mi hermana 17, mi papá 36, mi mamá 35. Pero ahí estaba el Espíritu de Dios. A mi hermana, mi papá la cuidaba impresionante. En medio de una familia donde lo común era que el mayor de mis tíos tuvo su primer hijo a los 16 años. Y de ahí en adelante, hijos regados por todos lados, una herencia generacional impresionante de inmoralidad, de desorden. Pero Dios puso temor de Dios en mis padres y nos cuidaban. Y a mi hermana no la dejaban salir sola, no la dejaban tener novio. A la edad de 16 años, les repito, 15, bueno, hasta esa edad más o menos que conocimos del Señor, no la dejaban, no le permitían. Y la cuidaban. Mi papá hasta el año 11, hasta que estaba en 11, hasta que se graduó, mi hermana la llevó al colegio. Él la llevaba y él la recogía y no se podía ir sola. Es cosas que cuando está, obviamente uno de joven, uno de adolescente, uno no entiende. Eso era terrible. Las compañeras de mi hermana se burlaban de ella, porque a veces mi papá ocupado no podía ir por ella a la hora que es y ella se quedaba esperando un rato ahí y todo el mundo se iba y a él le tocaba quedarse esperando a mi papá, porque si medio se movía de allí, bueno, ya sabíamos lo que pasaba, por más grande que estuviéramos. Pero ahora yo veo al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahora yo veo el Espíritu de Dios cómo estaba allí, como un soldado, como un vigilante en nuestras vidas, que a pesar de que no le conocíamos y a pesar de que no podía afectarnos directamente, ahí estaba por su propósito, por sus planes sobre nuestras vidas. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado. Él ha sido bueno y maravilloso. Y cuando yo leo este versículo 2, que en medio del desorden, del vacío y de las tinieblas, del caos, el Espíritu de Dios se movía, yo entiendo que ahí estaba Dios. Yo entiendo que durante toda mi vida ha estado Dios ahí, aún en los episodios más difíciles y dolorosos ha estado Dios allí.
porque alguien le dio derecho al enemigo de afectar tu vida. Y hay leyes espirituales que rigen el universo entero y que por el derecho que unos padres le dan por sus prácticas de ocultismo, consagraciones, pecado y demás sobre los hijos, entonces los hijos se ven afectados, se ven dañados muchas veces. Pero aún ahí, escúchame, aún ahí en esos momentos tan dolorosos, aún ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Aún ahí estuvo Dios contigo ayudándote, porque si no, no hubieras podido, porque si no, no hubieras resistido. Yo puedo ver a Dios durante toda mi vida. A pesar de todo, yo puedo ver cómo Dios fue sobrenaturalmente bueno con nosotros, aún sin nosotros conocerle. Yo puedo verlo, yo puedo entenderlo, yo puedo creer que en este momento, se lo dije hace un momento, hace un instante, yo puedo creer que en este momento está sucediendo esto mismo. Yo puedo creer que en mis familiares que aún no conocen de la palabra del Señor, está sucediendo eso mismo. Está pasando que Dios está preparando el terreno y que aún, aunque veamos tinieblas, aunque veamos caos, vacío, desorden, oh, el Señor está obrando ahí. El Señor se está moviendo, ahí está el Señor operando. Pero es solamente cuando llegue el momento preciso. Solo cuando llegue el momento justo, exacto de Dios, entonces el Espíritu de Dios se empieza a ejecutar. Y lo vamos a ver, así como lo vimos en nuestras vidas. Así como años y años y años Dios nos guardó, nos ayudó, nos cuidó, hizo cosas en nuestras vidas como pudo hacerlo. Hasta que un día pudimos conocerle, hasta que un día llegó un tío a nuestra casa a hablarnos de Dios, a regalarnos un radio, a ponernos a escuchar radio auténtica, a crearnos la inquietud, a enseñarnos de la palabra del Señor. Hasta que empezamos a entender un día esa bendita y poderosa palabra del Señor, que nos cambió, que nos libertó y que hasta el día de hoy nos viene transformando. Y esto se sigue, y este proceso y esta historia continúa hasta que Cristo venga o hasta que el Señor mande por nosotros. Hasta el último día de la vida que estemos aquí en esta tierra, estaremos siendo transformados, no se le olvide. Hasta el último día. Mientras estemos en esta tierra jamás llegaremos. Siempre estaremos en camino, pero nunca llegaremos. Siempre estaremos sujetos a imperfección, siempre estaremos sujetos a error, siempre, porque esta naturaleza humana, este estado humano nos sujeta a eso, y siempre estaremos aprendiendo y siempre estaremos corrigiéndonos y siempre estaremos conociendo cada vez más a Dios y siempre estaremos obedeciendo cada vez mejor su palabra, siempre, todos los días. Por eso no podemos parar en este proceso de perfeccionamiento. Por eso no podemos detenernos y mucho menos pensar que ya llegamos. Por más 50 años que tengamos de vida cristiana, por más 60 años que tengamos de vida cristiana, no, llegamos cuando el Señor venga por nosotros o mande por nosotros. Ahí llegamos. Y ahí sí nos vamos para el cielo y vamos a estar para siempre con el Señor. Pero mientras estemos aquí, más nos vale crecer continuamente. Más nos vale crecer continuamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más nos vale crecer continuamente en la obediencia y el entendimiento de la palabra del Señor. Más nos vale. Nunca llegaremos. Nunca diremos, ay, estoy perfecto, ya llegué. Listo, ya no tengo que orar, ya no tengo que ayunar. No, cuando pensemos eso, pilas. El corazón nos está engañando. El orgullo, la soberbia se está apoderando de nosotros. Alerta, eso es. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí estuvo en mi vida, aún en medio de las tinieblas, y está en este momento obrando en muchísimas personas. Simplemente encarguémonos de hacer la obra de Dios. Le repito, de ser ejemplo, de ser buen testimonio, y confíe que el Espíritu de Dios está ahí, que Dios está preparando el terreno, y cuando sea el momento preciso Él va a entrar
con una fuerza impresionante que nadie lo va a poder detener, que nadie va a poder sacar a esos familiares tuyos y míos que aún no son cristianos. Cuando Dios los convenza, nadie los va a sacar de ahí. Nadie los va a hacer volver atrás, porque ha sido Dios el que está creando una nueva persona en ellos. No te preocupes, ten fe, solo confía, cree solamente. No te preocupes por lo que vean tus ojos ahora. Confiemos en el Señor. Demos testimonio, perseveremos en lo bueno, que el Señor se encarga del resto. Amén. Entonces, hablando de nuestro proceso de transformación, mire cómo Dios empieza a obrar aún antes de nosotros abrir nuestros ojos y decir, oh, conocemos un poquito al Señor. Aún antes de eso ya estaba el Señor abonando, preparando el terreno, obrando en nosotros de una manera poderosa en lo que Él podía. Le repito, hay leyes espirituales, pero en lo que el Señor ha podido, aun cuando no le conocíamos, ahí estaba el Señor, ahí estaba mandándonos a decir, ahí estaba enseñándonos, ahí estaba mostrándonos, ahí estaba poniéndonos convicciones, ahí estaba el Señor. Pero entonces podemos ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace más claramente si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Dice la palabra, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, si usted lee los versículos anteriores, viene hablando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tremendo. El Señor Jesucristo estaba hablando de un suceso, estaba hablando de un momento. Les estaba diciendo, ojo, que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les enviaré el Consolador, pero si me fuera, entonces os lo enviaré, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros y estará con vosotros y en vosotros. Eso les dijo el Señor. Les conviene más que yo me vaya y que les mande al Espíritu Santo. Porque yo estoy al lado de ustedes, pero el Espíritu Santo no solamente estará al lado de ustedes, sino que morará en vosotros. Siempre, todo el tiempo. Imagínense. Y estaba entonces el Señor diciendo, cuando Él venga, refiriéndose al momento del día de Pentecostés, el día en que fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos, los apóstoles, el día en que fueron investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese día, y estaba diciendo el Señor Jesús, cuando Él venga, estaba anunciando la llegada del Espíritu Santo. Lo que Juan el Bautista decía, yo ciertamente os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando los apóstoles allá en el aposento alto, en el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos fueron transformados, ellos fueron cambiados, fueron mudados en otras personas, fueron revestidos del poder de lo alto, dice la Biblia. Y el Señor está diciendo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué al mundo? ¿Por qué el Señor habla de tanta gente si iba a venir solamente sobre nosotros? Pues porque el Espíritu Santo morando en mí convence a los que están a mi alrededor. Porque el Espíritu de Dios morando en ti convence a los que están a tu alrededor. Entonces esa es la operación, esa es el obrar del Espíritu Santo aquí en la tierra, a través de los que le hemos aceptado al Señor Jesucristo, a través de los que hemos abierto nuestra vida para que Él venga y more en nosotros. Entonces Él nos convence a nosotros primeramente, pero también convence al mundo a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestro cambio, de nuestra transformación. Entonces va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe por qué? De pecado porque usted y yo, con nuestro testimonio de transformación, de haber sido cambiados de verdad, no de estar aparentando ser buenos cristianos, no de vivir una religión, una apariencia, una cosa postiza, no, de mostrarle a la gente que de verdad Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Es una verdad, es una realidad. Entonces
usted y yo con nuestro testimonio les vamos a mostrar a ellos que sí es posible vivir sin necesidad de pecar. Que sí es posible un varón vivir con una sola mujer y serle fiel y ser felices. Entonces ellos miran, ven y les incomoda. ¡Oh! Porque ellos no pueden, porque ellos no soportan la que tienen al lado. Porque están buscando más y ya han tenido varias y a ninguna soporta y vive una vida desdichada. Pero entonces ven al cristiano verdadero que está cerca a ellos y ven cómo todavía se aman. Cómo todavía se hablan después de tantos años de matrimonio y dice, pero ¿cómo es posible? Que alguien me explique. Bueno, entonces empieza el Espíritu de Dios a través de nosotros a convencer a la gente que no necesitamos pecar para ser felices, que necesitamos a Cristo para ser felices. Es una verdad que ellos no conocen, pero que nos ven y que pueden conocer y que pueden empezar a entender. De justicia, pues porque empezamos usted y yo a vivir en la justicia del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los domingos estamos estudiando esos mandamientos de justicia que para el mundo son injustos, que para el mundo poner la otra mejilla eso es absurdo, que para el mundo que me obligan a llevar carga una milla y yo regalarme una milla más, eso es absurdo, eso es ser uno tonto, eso es un abuso injusto. Pero cuando ven a un cristiano viviendo el reino de Dios, viviendo de verdad los parámetros y los decretos del reino de Dios en su vida, en su cotidianidad, entonces ellos empiezan a ver y a entender otra cosa. Y de juicio, tremendo. De juicio, dice ahí, dice a continuación, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Van a ser convencidos de juicio. Pero recuerde que el juicio no es condenación. El juicio es cuando alguien se llama y se llama a cuentas. Lo que dice Isaías: venid pues y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana, como la nieve. Eso es juicio. Y serán convencidos de juicio, o sea, serán convencidos de que podemos venir a la presencia del Señor y rendir cuentas y presentarnos limpios porque el Señor nos justifica. Y presentarnos delante de Dios como pecadores y reconociéndonos pecadores, reconocemos que necesitamos la salvación y la justificación de Cristo. Entonces la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me lava y yo soy sano, soy puro, soy santo, sin mancha y sin culpa, gracias a la sangre de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Llega el momento, llega el impacto del Señor y lo primero que hace es convencernos de que no estamos bien. Él es el que lo hace. Y aquí le puedo decir, la Biblia aquí está diciendo que el que convencerá es el Espíritu Santo. A veces cometemos el error de nosotros querer hacer la obra, ¿no? Y eso es más normal de lo que a veces quisiéramos. Porque es que nosotros vemos tan claramente que quisiéramos que nuestra familia, que todos los que están a nuestro alrededor o cerca, lo entendieran así como lo entendemos nosotros. Y cometemos el error de como presionarlos, de como decirle, pero mire, pero hágale, ¿qué hubo? ¿Y usted por qué no ayuna? ¿Y usted por qué no ora? ¿Y usted por qué no va a la iglesia? ¿Y por qué no lee la Biblia? Léala, hombre. Y cometemos ese error. Y lo único que producimos en ellos es como imponerles una ley. Y la ley produce rebeldía. Pero la gracia, cuando yo me encuentro con la gracia, el perdón, el amor de Dios, eso produce en mí gratitud y produce que yo no quiera sino vivir para Él. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque eres el más hermoso, eres el mejor. Lo que le pasó a la mujer adúltera. La mujer adúltera, dicen los fariseos, que la agarraron en el acto mismo del adulterio y la trajeron a Jesús. Ella merecía la muerte, lo sabía, ella ya se sentía muerta. Solo se estaba preparando psicológicamente para recibir las pedradas que merecía, según la ley. Pero se encontró con Jesús. Jesús
La libró de todos esos lobos rapaces que querían acabar con su vida. Y luego Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor, ya no están. Y yo que te puedo acusar, yo tampoco te acuso, le dijo el Señor. Vete y no peques más. Uy, ¿usted cree? ¿Usted cree que esa mujer volvió a ser la misma? Escúcheme, estoy seguro que no. Porque lo que me cambió a mí no fue el temor al infierno. Lo que me cambió a mí no fue el temor a la condenación. Lo que me cambió a mí fue que cuando yo esperaba recibir castigo, mi Señor me salía al camino, al encuentro con su amor y con su misericordia. Eso fue lo que me cambió a mí. Eso fue lo que me transformó y lo que todos los días yo digo: Señor, tú mereces todo de mí. Porque cuando yo me sentía pecador, cuando yo me sentía mal, cuando yo sentía que como cristiano no daba la talla y esperaba castigo de Dios, Él me salía al paso con bendiciones. Él me saturaba de su amor y de su gracia. Cuando yo estaba esperando un motivo para cambiar, para ser transformado, para cambiar lo que sabía que tenía que cambiar y no había querido, tal vez me excusaba diciendo que no había podido. Y el motivo que yo esperaba era una desgracia para entonces yo despertarme y cambiar y decidir cambiar. Entonces el Señor me da un motivo totalmente diferente y me bendice y me levanta y me abraza y me honra. ¿Cómo no amarle, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo no amarle? Es que estoy seguro que esa mujer se levantó de ahí y no pudo ser la misma jamás, nunca. Porque el maestro acababa de salvarle la vida. Y no solamente eso, acababa de salvarla del infierno y de la condenación, porque le perdonó todos sus pecados. Le dijo: yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Entonces no cometamos el error de presionar, de decir: pero mire, pero vea, no te preocupes. Ahí está Dios obrando. No te preocupes, no te afanes. Dios está obrando aunque no lo veas. Solo cree, solo sé testimonio, solo sé buen ejemplo, no de religiosidad, ni de extremismo religioso, ni de misticismo, no. Solo sé ejemplo de un verdadero hijo de Dios íntegro, genuino, y cree solamente. Y verá que vamos a ver la gloria de Dios, porque ahí está obrando el Señor. Déjala, no te preocupes. Ahí está obrando el Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a ser el Espíritu de Dios el que va a impactar esa vida y los va a convencer. ¿Qué es fe? Recuerde lo que dice Hebreos, que es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es certeza, convicción. Y dice la Biblia: cuando Él venga convencerá, o sea, traerá fe. Y entenderán la palabra. Y entenderán entonces que están pecando, que son injustos y que están expuestos al juicio de Dios y que están expuestos aún a la condenación, pero que en Cristo hay paz, hay esperanza, hay salvación. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿quién es el que hace la obra? Nosotros lo decimos y lo recitamos. Dios hace la obra, pero a veces se nos olvida. Pero a veces queremos ayudarle a Dios con la obra ahí en esa esposa, en ese esposo. Pero vea, pero mire y repróchele y déle, hermano. Es una cosa horrorosa. No, deje, hombre. Deje que usted, mire, ni usted, ni yo, ni nadie podemos cambiarnos. Usted no puede cambiar a nadie y nadie lo puede cambiar a usted. A usted y a mí nos cambió solo Dios. Así que no se afane. Le repito, solo ten paz, solo cree. Solo sé ejemplo. Que Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el que convence. Y Él va a convencer. ¿Y sabe de qué manera? Él va a convencer con su amor y con su gracia. Porque eso precisamente es lo que el Señor provoca y produce en nuestras vidas. No produce temor, produce agradecimiento, produce gratitud, produce que digamos: no puede ser que yo, mereciendo ser castigado, el Señor me bendiga. No puede ser que como el hijo pródigo, tal vez andabas lejos, tal vez estabas descarriado, tal vez te habías apartado de Dios. Y sabiendo lo que hacen, muchos cristianos sabiendo lo que hacen,
Están apartados de Dios y se van para el mundo, pero cual hijo pródigo, en un momento dado Dios tiene misericordia y ellos vuelven en sí y son redarguidos y son convencidos y vuelven a casa y el Padre los perdona. Un día llega el Espíritu Santo de Dios y convence. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero es el Espíritu Santo de Dios, no se lo olvide, amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Vuelva a Génesis, por favor. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aunque la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces llega el momento preciso, escúcheme. Ya usted sabe, ya visionó, ya entendió al Espíritu Santo de Dios ahí, en medio de las tinieblas, en medio del caos, del vacío, en medio del desorden. Ahí el Espíritu Santo preparando el terreno, todo presto, listo. Y llega el momento, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ajá. Aquel momento glorioso, aquel momento maravilloso donde fue la luz sobre nuestras vidas, ¿sí o no? Aquel momento impresionante donde entendimos, aquel momento maravilloso donde después de 8 meses de mi papá estar estudiando libros, leyendo historia, investigando religiones, escuchando la emisora, un día nos reunimos en familia y hablamos. Y Él nos dijo, en todo lo que he estudiado y en todo lo que he conocido, ninguna religión sirve. No hay para dónde pegar. Lo único que sirve es la Biblia. Es lo que he concluido. No éramos cristianos. Mi papá nos dice, no voy a volver al mariachi. ¿Cómo? Qué alegría. Qué bendición. Mi papá se los ha contado. Fiesta hubo en la casa ese día. Y en una de esas reuniones, mi papá nos dice, yo he concluido que los que más están pegados a la Biblia, porque lo único que sirve es la Biblia, pero los que más se pegan a la Biblia son los evangélicos. Entonces, no sé, ustedes, pero yo creo que nos toca aterrizar allá. Y mi mamá fue la que estuvo un poquito más pensándolo, ¿no? Pensándolo. Como no muy convencida. Pero de todas maneras, un 1 de marzo del año 99, fuimos todos a la iglesia cristiana. Fuimos todos. Pero yo creo que la luz nos alumbró antes de nosotros llegar a la iglesia cristiana. Porque empezamos a entender la Biblia. Yo se lo he contado en otro estudio bíblico de estos. Le conté cómo escuchábamos la emisora sin ser cristianos todos los días a las 10 de la noche. Escuchábamos la emisora, escuchábamos un programa del pastor Homero Vázquez. Manantiales del Predicador se llamaba. Y escuchábamos. Yo estaba chiquito, yo no entendía mucho. Pero me gustaba el ambiente. Pero recuerdo que me gustaba lo que estaba viendo en mi papá y mi mamá. Me gustaba lo que estaba pasando. Me gustaba que mi papá ya no tuviera que ir al mariachi. Me gustaba que ya mi papá no tuviera más contacto con esos ambientes. Y empezó la luz a alumbrarnos. Escuche, llegó el momento. El Espíritu Santo listo y presto, y llegó el momento donde dijo Dios, sea la luz. Y nos amaneció, hermano. Nos amaneció. Vimos la luz. Vimos la luz de Jesucristo nuestro Señor. La vimos claramente. Entendimos la palabra y dijimos, vamos a seguir a Jesús. Vamos a seguir a Cristo. Con esa conclusión, escúcheme, con esa conclusión, ninguna religión sirve. Esa me acuerdo claramente que fue una de las conclusiones de mi papá, que reunido nos compartió. Porque él se leyó libros, se leyó 52 respuestas a los protestantes, otro libro que llamaba ¿Cuál camino? Bueno, se leyó muchos libros, estudiando, investigando. Y bajo esa premisa, ninguna religión sirve. Empezamos a ir a una iglesia cristiana asustados. Recuerdo el primer día fui con una beisbolera, me quedaba grandísima, era un uniforme de la orquesta.
y asustados porque era un ambiente que nunca habíamos estado. La gente era rara, temblaban, gritaban, echaban fuera, oraban, gritaban. Pero fuimos y salimos asustados, nos fuimos antes de tiempo, pero al otro día volvimos y cada vez el susto era menos y cada vez la luz fue alumbrando un poquito más a nuestras vidas. ¿Y sabe qué creo yo? Yo creo que esa luz cada vez va siendo más clara hasta el día de hoy. Porque es que cada vez entendemos mejor la palabra. Y encontré un cuaderno donde yo apuntaba reflexiones y predicaciones y devocionales del año 2004. Y veo apuntadas y veo escritas. Yo mismo escribí una cantidad de cosas, hermano, que apenas ahora yo las vengo a entender, pero en ese tiempo las escribí, tal vez las prediqué, pero no las entendía bien. Pero no las entendía como las entiendo ahora. Y yo me asombraba viendo y yo decía, ¿cómo? Desde ese tiempo yo entendía eso. Perdón, desde ese tiempo yo sabía eso mejor, porque no lo entendía bien. Yo, ¿cómo? Pero eso yo lo escribí, pero yo no lo entendía a plenitud, no lo entendía como lo entiendo ahora. ¡Wow! Tremendo. Pero cada vez la luz de Dios, la luz de su palabra nos va alumbrando más. Le repito, cada vez el Señor nos va dando más entendimiento. La misma palabra, por supuesto que sí. Ahí está. Pero no lo habíamos entendido tan bien y tan claramente como hoy. ¿Cuántas veces, y casi siempre le menciono esto, perdóneme, yo como que para ejemplos soy bueno, lo declaro, pero por ejemplo la parábola de los dos deudores, ¿cuántas veces uno lo había leído, sí o no? Yo no lo había entendido como la entiendo hoy. Yo no había entendido eso tan impresionante y tan determinante de que si yo no perdono, Dios no me perdona. Impresionante. Eso es un principio, una cosa determinante para mi vida cristiana. Yo no lo había entendido. Que así mismo hará vuestro Padre cuando dice, y aquel siervo fue entregado a los verdugos hasta que pagase hasta el último que debía. Y termina diciendo, así mismo hará vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a vuestros hermanos que nos ofenden. Yo no lo había entendido como la entiendo hoy. Pero es la misma palabra, pero es la misma parábola, pero es la misma que está ahí. Pero el Señor cada vez nos va dando más entendimiento y su luz resplandece cada vez más. Entonces, el Señor dijo, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Fue una palabra poderosa. Mire que hay un detalle importantísimo en estos versículos y en esa palabra creó. Esa palabra creó es una palabra hebrea que se escribe bará. No barak, no, bará, así. B-A-R-A, con tilde en la última A. Bará. Y es una palabra hebrea que quiere decir crear, pero que tiene la cualidad de que solamente se refiere a Dios. Dice que esta palabra hebrea es un verbo que tiene como sujeto únicamente a Dios y se refiere siempre a una acción divina que produce en particular un resultado nuevo e imprevisible. Entonces la palabra hebrea que se usa aquí en el versículo 1 que dice en el principio creó Dios, en esa palabra creó es la palabra bará y se refiere al creador, pero se refiere únicamente a Dios. Es crear cuando se refiere a Dios, porque Él es el único que puede crear algo nuevo. De la nada puede crear algo nuevo, ¿sí? Eso es cuando no vemos, cuando no parece que hay nada, cuando parece que ahí no hay de dónde agarrar ya, porque el muchacho o la muchacha está perdido, está sumido en no sé, en algún problema, en alguna situación. Cuando vemos que como que no hay nada ahí ya, no hay nada rescatable. Bueno, Dios de cero hace cosas impresionantes. Y entonces ahí crea, entonces ahí llega el Señor. Entonces llega Dios y nos resucita. Entonces llega el Señor y dice, sea la luz.
Y no puede ocurrir otra cosa, sino que la luz sea. Sencillo, punto, y fue la luz. Eso es. Entonces, qué bueno, y mañana vamos a seguir, a continuar viendo esto de qué tipifica la luz. ¿Cómo así que fue la luz? ¿En qué momento de nuestro proceso de transformación estábamos cuando llegó la luz? Bueno, ya se lo dije. Pero ¿cómo? ¿Qué representa esto? Mañana lo vamos a seguir estudiando. Recuerde, esta semana estamos hablando de mi proceso de transformación y lo estamos estudiando reflejado en la creación. Como el Señor, como que refleja ahí todo ese proceso que Él hace con nosotros y está allí reflejado y tipificado en la creación de todo lo que existe. Amén. Eso es. Desde ya le invito para que no se pierda mañana y podamos seguir deleitándonos. Yo no sé, a mí me gusta muchísimo recordar y más que recordar, entender y reconocer lo bueno que ha sido Dios y lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros y cómo nos ha traído hasta acá, ¿no? Y cómo todo nuestro pasado cobra sentido cuando vemos el hoy y el ahora, cuando vemos y entendemos el propósito de Dios. Todo nuestro pasado cobra sentido y cobra valor y entendemos todas las cosas.